Y en el tema de las redes sociales, si una persona pasa todo el día en las redes, no trabaja, no estudia, no hace nada y pasa, o sea, un joven, podríamos decirlo, que pasa en la casa día y noche de ocio, desocupado, eso también podría generar depresión en muchas ocasiones. No, claro que sí. Mira, y se ha comprobado que, sobre todo si comenzamos con los niños a tempranas edades que tienen acceso a un dispositivo inteligente, a un smartphone, una tablet, cualquier otra computadora, van desarrollando una personalidad que no es de ellos. Van desarrollando una personalidad ya sea agresiva, ya sea una múltiples personalidades. Me han llegado niños que hablan como los dibujos animados que ven. Parece curioso y todo, pero es la realidad. Mira, hablan, actúan, unos que saltan de lugares que no deben porque creen que si lo vieron en los dibujos animados o en los videos, es adecuado. Otros que ven en el video que lastiman a otro y como ellos cambiaron de video, no vieron las consecuencias. Entonces, ¿qué se hacen? Se lo hacen al primo, se lo hacen al hermanito menor, se lo hacen al amigo, sin conocer las consecuencias. Pero para vos, ¿está bien darle un teléfono a un niño o no? No, la verdad es que no. La verdad es que, mira, yo digo, con límites. Para mí la palabra límites es crucial. Está bien que conozcan, porque es tecnología actual. Y en su momento, pues, lo va a ser necesario. Y van a llegar que a la escuela, al colegio, y no van a saber qué es un teléfono. y van a tener que usarlo. Entonces, es necesario que lo conozcan, sí. Pero si ya lo vamos a usar, se lo vamos a dar sin control, se lo vamos a dar para que esté todo el día el niño frente a una pantalla y para que no nos distraiga a nosotros de que estamos con otro teléfono a la par, entonces ya ahí cambia, ya los límites, como te digo. Y al final de cuentas, pues todo eso va generando, imagínate un joven, un adolescente que no salga, que todo el día esté con su teléfono en la mano, ¿qué va a suceder? Tenemos un joven que en algún momento le va a pasar factura la no socialización. Nosotros ¿a qué horas entrábamos a nuestra casa cuando estábamos pequeños? Hasta que anochecía. Si bien dicen mucho, eran otros tiempos, pero aún así habían otras distracciones y nosotros preferíamos jugar. Entonces, lo mismo pasa con los jóvenes. Si no los dejamos socializar, si no los dejamos, y algo importante que debo mencionarlo, al pasar usando tu teléfono todo el día, un joven, incluso un adulto, pierde la capacidad de expresar las emociones. Pierde la capacidad total. Es una persona que no se puede comunicar. Y eso está comprobado. Así es, no hay socialización. Entonces ya cuando estás en medio de un grupo de personas, ¿qué sucede? No sabes cómo comunicarte, tienes miedo a expresarte porque hasta escribir, porque como ahí el teléfono te va diciendo todo, ya cuando nos toca escribir, ya hasta eso tenemos miedo. Entonces eso sucede. ¿Y qué va pasando con esos jóvenes? Las habilidades, volvemos a lo mismo. Las habilidades se vuelven a través de un teléfono y es ahí donde la profesión de hoy en día, ¿cuál es la número uno que quieren ser los jóvenes? Los influencers. Exactamente, ser influencer. ¿Por qué? Porque es más fácil para ellos estar con un teléfono, seguir la vida con un teléfono, a un trabajo como el que nosotros podemos desempeñar en una oficina. Y la opinión de otro padre de familia con el que estoy hablando hace poco me decía, no, yo tengo 5 hijos y a los 5 hijos desde los 12 años les di un teléfono, última generación. Entonces mis hijos son inteligentes porque lo saben manejar, dice él. Entonces yo me puse a analizar y digo, ¿qué tan bueno será para a un niño de unos 10, 12 años tener un teléfono y no tener restricción en el uso? Porque si no hay límites, tienen acceso a un montón de páginas y otras cosas. Exactamente, y lo dijiste, el control, los límites que podamos poner en esos niños, que es la clave en todo. Como te digo, debemos conocerlo, es más, nosotros como adultos debemos hacerlo, pero los límites que nosotros le pongamos a esos jóvenes para al final tener jóvenes que puedan expresarse, tener jóvenes que no conozcan límites en su persona, que no conozcan de sus habilidades, de lo que son capaces, para no tener adultos que se estanquen fácilmente y que tomen decisiones que no son adecuadas. Guan.